Santa Juana Francisca de Chantal. Nació en Dijon, Francia, en el año 1572. Era hija del presidente del parlamento de esa región, el señor Fremiot, hombre muy distinguido y apreciado. Su santa madre murió cuando tenía apenas 18 meses, por lo que la crianza y educación de la santa quedó a manos de su padre. Cuando la niña tenía aproximadamente unos 8 años, llegó a su casa un protestante, el cual decía que no era posible que Dios convirtiera una hostia en el cuerpo de Cristo. La jovencita le preguntó: ¿Se sabe usted el credo? Claro que sí, le respondió. Pues dígalo entonces. El protestante comenzó a decir: Creo en Dios Padre Todopoderoso. En ese momento, Juana lo interrumpió exclamando: No diga eso de que Dios es todopoderoso. ¿Por qué?, le respondió el Señor. Porque si Dios no puede hacer que una hostia se convierta en el cuerpo de Jesucristo, ya Dios no es todopoderoso, mencionó la niña. Aquel hombre no fue capaz de responderle. En el año 1592, al cumplir Juana sus 20 años, se casó con el barón de Chantal, un militar que poseía un castillo cerca de donde vivía la familia de Juana. Desde entonces, ella era llamada como la señora Fremiot de Chantal. Su matrimonio transcurrió felizmente por 9 años y tuvieron un hijo y 3 hijas. En el año 1601, el esposo salió de cacería y a uno de sus compañeros se le disparó el arma y lo hirió mortalmente. Moribundo el señor Chantal hizo jurar a Juana que no tomaría ninguna clase de venganza contra el que lo había herido y murió santamente. Ella quedó viuda con tan solo 29 años de edad y con 4 hijos pequeños. Fue después madrina de los hijos del que había matado a su marido, y para demostrar que lo había perdonado, ayudó siempre a su familia. Por 2 años le pidió a nuestro Señor la gracia de encontrar un director espiritual que la encaminara hacia la santidad. Un día, en un sueño, vio a un sacerdote alto y venerable, y oyó una voz que le decía: Ese es. Era alguien que ella nunca antes había visto. En el año 1604, San Francisco de Sales fue a la ciudad de Dijon a predicar la Cuaresma. Juana asistió a uno de sus sermones y tan pronto lo vio la primera vez, se dio cuenta de que este era el sacerdote que le había sido indicado en aquel sueño. Por su parte, San Francisco fijó su atención en una señora de riguroso luto que le atendía muy esmeradamente en su sermón, y al terminar la predicación le preguntó al señor arzobispo quién era esa señora. Es mi hermana y mañana se la presento, le respondió. Al día siguiente llevó a su hermana Juana a visitar a Monseñor de Sales. Desde el primer día en que se encontraron, San Francisco y Santa Juana de Chantal se dieron cuenta de que estaban destinados a ayudarse fuertemente en lo espiritual el uno con el otro. La santa hizo con él una confesión general de toda su vida y le pidió que fuera su director espiritual. Esta amistad santa la hará progresar mucho en la perfección. El personal de servicio que había en el castillo de Dijon, donde Juana vivía, comentaba: Esta señora ha cambiado como la noche al día. Desde que recibe consejo del santo obispo de Sales, ahora es mucho más amable y bondadosa. La viuda Juana se dedicó a educar a sus hijos y a administrar muy bien los bienes que le había dejado su marido como herencia. Repartía grandes limosnas a los pobres. Había hambre y escasez en el país, y cada día una gran fila de necesitados llegaba al castillo a recibir abundante comida y buenas atenciones médicas. Ella misma visitaba en sus ranchos a los que estaban postrados y asistía a los enfermos más olvidados y abandonados. Todo el numeroso personal de trabajadores de sus fincas rezaba las oraciones por la mañana y por la noche. Asistía a misa cada domingo y recibía instrucciones religiosas cada semana. La amaban como a madre cariñosa. El suegro de Juana no la quería y era bastante enojado y quejumbroso. A pesar de ello, la santa nunca se quejó de él. Su inmenso deseo era el de hacerse religiosa. Pero San Francisco se oponía a ello, porque primero tenía que educar bien a sus hijos. Finalmente, cuando estos ya estuvieron bien formados y preparados para triunfar en la vida,
El santo aceptó que se fuera de religiosa, pero entonces su padre y sus hijos se opusieron totalmente. El papá se le arrodilló llorando a suplicarle que no se alejara de los suyos, pero ella seguía inconmovible en su determinación de seguir su vocación. Su hijo se acostó en la puerta diciendo que tendría que pasar sobre él si quería irse de religiosa. Ella pasó sobre el cuerpo de su hijo y con un gran pesar se alejó llorando y partió hacia el sitio en donde iba a comenzar su labor de religiosa. Todos sus parientes se alegraron después y la felicitarían por tener de familia a una religiosa de tanto prestigio y de tan grande santidad. San Francisco de Sales había preparado con muchos años de oración y de meditación la fundación de una nueva comunidad de religiosas. Las llamó Hermanas de la Visitación de la Santísima Virgen. El santo obispo encontró en Juana Francisca la mujer ideal para que le dirigiera su comunidad de mujeres. Así que, en el año 1610, los dos santos emprendieron la fundación de esta nueva congregación. Esta comunidad tenía la especialidad de que recibía personas aún con graves defectos y muy pobres, con tal de que tuvieran un fuerte deseo de alcanzar la santidad. San Francisco repetía que cada casa religiosa es un hospital de almas, a donde acuden a quienes tienen el alma enferma, pero desean conseguir su curación espiritual. Pronto se hizo popular en el mundo el reglamento bondadoso y humano que el santo de Sales redactó para sus religiosas. Se propuso que no fuera ni demasiado duro para los débiles, ni demasiado suave para los fuertes. El santo quería que la bondad, la mansedumbre y la humildad fueran las características o distintivos de sus religiosas. Santa Juana y sus compañeras se propusieron llevar a la práctica lo mejor posible estos ideales del santo fundador. Para ella y para las demás mujeres que desearan llegar a la santidad por medios fáciles y sencillos, compuso San Francisco 3 grandes libros que ha hecho inmenso bien en todo el mundo, los cuales son La práctica del amor de Dios, Las conversaciones espirituales y La introducción a la vida devota. Estos libros llevaron a la Madre Chantal y a sus compañeras a un altísimo grado de espiritualidad. El presidente Fremiot, padre de la santa, había formado a Juana con una rigidez especial, como preparándola para terribles problemas que se le pudieran presentar en la vida. Y esta formación le llegó muy oportuna, porque los problemas le llegaban por montones y parecía que fueran interminables. Primero murió su esposo en un extraño accidente, y luego aguantó pacientemente por años a su suegro. Su hijo Celso, al cual había preparado con tanto esmero, entró de militar, y al salir a defender la patria contra los invasores extranjeros y contra los herejes, murió en batalla, dejando una viuda muy joven y una niña recién nacida, la que fue formada por la santa. Una de sus hijas se casó con un alto empleado de la corte, quien murió inesperadamente de una epidemia, y la joven hija de Juana, en medio de grandes angustias, murió al dar a luz a su primer hijo. En el año 1622 murió San Francisco de Sales, dejándola sola al frente de una numerosa comunidad, recién fundada, y luego, la peste que acabó con gran parte de las religiosas de su comunidad. Además de todo esto, la alta sociedad no dejaba de criticarla y burlarse de ella por haber entrado de religiosa. San Francisco le dijo una vez: si usted se hubiera casado nuevamente con un señor de renombre y dinero, la gente no le estaría criticando. Pero como se dedicó a servir al Creador del cielo y de la tierra, ahora sí que la critican sin compasión. Ánimo, trabajar y hacer el bien incansablemente, y dejar que murmuren hasta que se revienten. Cuando San Francisco de Sales murió, se encargó de la dirección espiritual de Juana y de sus religiosas San Vicente de Paul, y este santo dejó de ella el siguiente retrato espiritual. Era una mujer de gran fe y sin embargo tuvo tentaciones contra la fe toda su vida. Aparentemente había alcanzado la paz y la tranquilidad del espíritu, pero en su interior sufría terribles pruebas, tentaciones abominables y una sequedad espiritual que la hacía sufrir mucho. La vista de su propia alma la atormentaba, pero en medio de tan grandes sufrimientos jamás perdió la serenidad y el buen genio, y todo lo hacía por amor a Dios y por la salvación de las almas.
Por eso la considero como una de las almas más santas que haya habido sobre la tierra. En el año 1641, con 69 años de edad, había visitado ya uno por uno los 65 conventos de su comunidad, las cuales estaban en varios países. Le había dicho a nuestro Señor: puedes destruir y cortar y quemar todo lo que en mí y en mi vida te parezca que es necesario sacrificar para cooperar a la extensión de tu reino. El Señor le había aceptado su generoso ofrecimiento. Extenuada y falta de fuerzas a causa de tanto trabajar y sacrificarse por la salvación de las almas, murió santamente el 13 de diciembre de ese mismo año. Fue declarada santa en el año 1767. Oración. Oh Dios omnipotente y misericordioso, que, después de haber abrazado con tu amor a la bienaventurada Juana Francisca, la dotaste de admirable fortaleza para recorrer la vida por el sendero de la perfección. Tú, que has querido, por su intermedio, enriquecer a la Iglesia con una nueva familia, haz por todos sus méritos e intercesión que, convencidos de nuestra debilidad y confiados en tu poder infinito, lleguemos con tu gracia a vencer todos los obstáculos que se oponen a nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santa Juana Francisca de Chantal, ruega por nosotros.